Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Calixto I, Papa y Mártir. Calixto era un esclavo romano. Una vez que obtuvo su libertad, fue ordenado diácono y luego papa. Dos situaciones debió afrontar en su papado. Por un lado, suavizar las posturas rigoristas que querían negar el perdón a algunos cristianos por sus faltas graves. Por otro, mantener la doctrina en medio de las herejías. Murió mártir bajo la persecución de Alejandro Severo en el año 222 durante una revuelta popular contra los cristianos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Más se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada con esta Eucaristía y pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de su esclava y otro de su mujer que era libre. El hijo de la esclava nació según la carne, en cambio, el hijo de la mujer libre nació en virtud de la promesa. Hay en todo esto un simbolismo. Estas 2 mujeres representan las 2 alianzas. La primera alianza, la del monte Sinaí,
que engendró un pueblo para la esclavitud, está representada por Agar. Pero hay otra Jerusalén, la celestial, que es libre, y ella es nuestra madre. Porque dice la Escritura, alégrate tú que eres estéril y no das a luz. Prorrumpe en gritos de alegría, tú que no conoces los dolores del parto. Porque serán más numerosos los hijos de la mujer abandonada que los hijos de la que tiene marido. Por lo tanto, hermanos, no somos hijos de una esclava, sino de la mujer libre. Esta es la libertad que nos ha dado Cristo. Manténganse firmes para no caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Alaben, servidores del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. El Señor está sobre todas las naciones, su gloria se eleva sobre el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que tiene su morada en las alturas y se inclina para contemplar el cielo y la tierra? Él levanta del polvo al desvalido, alza al pobre de su miseria. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir, esta es una generación malvada, pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí hay dos señales muy interesantes que utiliza Jesús para darnos a entender lo necesario que es en medio de esta generación, en medio de nuestro pueblo, en medio de nuestra generación, la conversión. La conversión. Y por eso pone estas dos señales. La señal que en realidad son señales paganas, porque es la reina del sur, dice que viene junto a Salomón. O en Dusea lleva y a Salomón y tal cual, porque después ella sale totalmente convertida con todo lo que escucha y conoce de Salomón. Y así también este pueblo de Nínive, Ohendúa lleva, siendo paganos también. Hasta ahí todo tranquilo. Pero Goanga,
de esta generación se levantará y nos condenará a cada uno de nosotros, de nuestra generación. Porque ave o alguien importante te vea, Salomón importante te vea, Gina, de el mismo Jonás. Ahí pajabe ñande naña hendui ni naña hendusei veñan de yara. Tantas cosas lindas, ¿verdad? Muchas veces mañana ya repetí las cosas, ni la ñande yapú, ni la ñande mondá, ni la ñande pocané, ni la ya sobre factura, ni oico ñande jeguía lleva la aipo nepo baby mía, pero continúa, oñemo quinte colomita, pero las cosas continúan, es decir, no hacemos caso. Upeago dice Gina, upea pere lleva o siripaña Andrés. Entonces el Evangelio, la verdad del Evangelio, es una verdad por la que nosotros, Hugo, haga ya pucaya, sí, va, pea, mi hago ante oí, lleva, pero orero ya potalaro ya posea, porque eso es lo que está queriéndonos mostrar aquí Jesús. En cuanto que esa generación, dice, ¿verdad?, se había convertido siendo pagana, imagínense en la situación en que estaba Nínive. Sin embargo, se convierte ante una sola predicación de Jonás, que atraviesa y que dice, prepárense porque la ira de Dios caerá sobre ustedes y les destruirá. Y ahí dice desde el mismo monarca, el mismo rey, que decreta y dice, aquí todos tenemos que vestirnos de sayal, yaguapita, tanimbu, ari, etc. Bueno, todos estos elementos son muy importantes para darnos a entender. Va ella va lleva la ñajenduana peñan de yarañe, hamba ella para la yapona, haña pununía, pero enseguida con yapona. Maraico lleva la yico ana umiara buiqueri. Ya yapona manifestación, ya yapona cuanto oña yesami, oña jendumipa al pueblo, a la gente. Al pueblo es a la gente en guarango ñandela ñimeña. Es la contradicción, ¿verdad?, del hombre. Esa es la contradicción de cada uno de nosotros. Si la gente se movió, pepe, lleva y catuamuaya se añangareco del pueblo, de la gente, allá por leyes y cosas positivas para que vivamos bien como sociedad. Hay pajape, se amoya pepe, lleva esa gente que tiene que ayudar a la comunidad y pajape. Si llegó a hacer a Guarosapucayo, mi orero moiba, lleva, oye, pues agualo llega a Cuechupecuera. Entonces, esto es lo absurdo. Quiere decir que algo no funciona bien. O mejor, quiere decir que también en nuestra misma organización, que nos creemos tan inteligentes, quiere decir que las cosas no funcionan, que nuestra organización no camina bien. Llegó una vez, empecé a reflexionar y no quería, entonces, a verla, ya hay inteligencia artificial. La inteligencia artificial, Tony Peñane, tendo taisha la moalleva. Le ponemos ahí, y catupe inteligencia artificial la lleva. Un miago donde ya hoy en lleva, porque te trae todos los datos y cuando ponen ahí. Entonces la opea ñamoino pebeo quiere decir que y catu mia la ñane putingomi la ñase hangua tenonde. Pero aquí parece que vamos a quedar siempre, como dice el Evangelio, vendrán y esto les condenará, porque esa reina vino con una intención así de conocer a Salomón y se fue súper convertida porque encontró esa sabiduría que estaba buscando. Y así también Jonás con su prédica que fue capaz de convertir a Nínive. Bueno, y eso es lo que hoy el Señor también nos está diciendo, queridos amigos, para que nosotros tengamos en cuenta que tu anguay se ñande y la ñaña pununico angaye ñajendu peñande yara ñe va eva peñande yara lo yerure ñande hamba ella peñande ya pona veía lleva. Entonces, si los ninivitas se convirtieron ante la prédica de Jonás, también nosotros, tantas veces se nos ha repetido, tantas veces se nos ha dicho y tantas veces se nos ha mostrado el Evangelio de Jesucristo. Ahora depende ya de nosotros, allá es bueno ya de Yara, con orero ya pues se pende erea oreja. Así es que, queridos hermanos, pidamos esta gracia hoy en esta Eucaristía. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones.
A cada intención responderemos, Señor, que seamos misericordiosos. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestra Iglesia, para que nunca se desanime ni disipe la vocación de estar al servicio del reino de Dios, oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por los consagrados y laicos comprometidos, para que descubran los signos del amor misericordioso de Dios en medio de las realidades actuales de los hombres, oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por todos nosotros, para que anunciemos el Evangelio con nuestras palabras y obras, oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, te presentamos el pan de nuestra tierra. Señor, te ofrecemos el fruto de los campos. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelos, Señor, Señor, ante tu altar. El pan que presentamos es fruto del trabajo. El vino que ofrecemos es vino de tu sangre. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelos, Señor, Señor, ante tu altar. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, las oraciones de tus fieles junto con estas ofrendas. Haz que este sacrificio celebrado con amor nos lleve a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos.
Con ellos también nosotros, a una sola con los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo: Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe, con mucha esperanza, decimos la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Padre, humildemente te pedimos que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipes de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén.